Pensemos por un momento en un desafío que llega a paralizar a toda una ciudad durante más de un siglo. Un sueño arquitectónico tan grande que parece destinado a ser un fracaso rotundo. ¿Cómo se construye algo que, sencillamente, parece imposible? Pues esta es la historia de eso, de un genio un poco atormentado, de una derrota que le marcó la vida y de una de las mayores hazañas de ingeniería que se han visto jamás. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en Florencia, año 1418. En el corazón de la ciudad se levanta la Catedral de Santa María del Fiore. Es una maravilla, de verdad, pero tiene un problema. Bueno, un problemón. Un agujero octogonal gigantesco en el techo, abierto de par en par al cielo. Y aquí viene la pregunta del millón, el enigma que nadie sabía resolver. El hueco medía 45 metros de diámetro y empezaba a más de 50 metros del suelo. Las técnicas de la época, que necesitaban un andamio de madera inmenso, aquí no servían. Es que no había árboles suficientes en toda la Toscana para montar una estructura así. Era, simple y llanamente, imposible. Es que este vacío no era solo un problema de construcción, ¿eh? Se había convertido en una herida abierta en el mismísimo orgullo de Florencia. Piénsalo bien, más de un siglo. La Catedral de Florencia, el corazón de una de las ciudades más ricas y poderosas de Europa, tenía un agujero en el techo. Era una vergüenza, la comidilla de sus ciudades rivales y un recordatorio diario de que su ambición, esta vez, había ido demasiado lejos. Y para resolver este lío monumental, la historia nos presenta a un protagonista un tanto inesperado, un orfebre con un carácter, digamos que difícil, muy competitivo y que además venía marcado por un fracaso tremendo. Su nombre era Filippo Brunelleschi, un orfebre brillante, no hay duda, pero impulsivo y con una vena competitiva brutal. En 1401 se llevó la que probablemente fue la mayor humillación de su vida. Perdió el concurso para diseñar las puertas de bronce del baptisterio de Florencia. ¿Y quién ganó? Pues su terno rival, Lorenzo Ghiberti. Aquella derrota lo cambió todo para él. Claro, después de ese varapalo, Brunelleschi hizo las maletas. Le dio la espalda a la escultura, se despidió de Florencia y se fue a Roma con su amigo Donatello. Pero ojo, no se fueron de vacaciones. Se pasaban el día entero entre ruinas, midiendo, dibujando, excavando. Estaban obsesionados con descubrir los secretos de ingeniería de los antiguos romanos, sobre todo el de la cúpula del Panteón. Y fue justo ahí, en esa búsqueda de sabiduría antigua, donde Brunelleschi no solo encontró respuestas para la arquitectura, sino que descubrió algo que iba a cambiar para siempre la forma en que vemos el mundo. Allí, entre las ruinas de Roma, Brunelleschi redescubrió algo que se había perdido durante siglos: la perspectiva lineal. Un sistema matemático que permitía dibujar el mundo tridimensional en una superficie plana con una precisión casi fotográfica. Y esto no era un simple truco de artista, era una revolución. Era una nueva forma de ordenar y entender el espacio. Si podía dibujarlo con precisión matemática, quizás también podría construirlo. Y para que nadie pensara que estaba loco, lo demostró en público con un experimento genial. Pintó el Bautisterio de Florencia en una tabla con una precisión matemática increíble. Luego le hizo un agujerito. Si mirabas a través de ese agujero hacia un espejo, la pintura reflejada encajaba a la perfección con el edificio real que tenías detrás. Acababa de demostrar que el arte y las matemáticas podían unirse para replicar la realidad. Su sistema se basaba en unas reglas muy simples pero potentísimas. Un punto de fuga en el horizonte hacia donde van a parar todas las líneas paralelas. Hoy en día, esto nos parece de primero de dibujo, ¿verdad? Pero en aquel momento fue un auténtico terremoto. Brunelleschi demostró que no era solo un artesano, era un inventor, un científico. Así que, armado con esta nueva forma de entender el espacio y con todos los secretos que había aprendido en Roma, Brunelleschi regresó a Florencia. En 1418, la ciudad por fin convocó un concurso para solucionar el problema de la cúpula. Había llegado su momento. Su propuesta fue tan radical, tan bestia, que los jueces pensaron que se había vuelto completamente loco. Dijo que podía construir la cúpula sin usar un andamio interno, esa estructura de madera gigantesca que todo el mundo daba por sentada. Y claro, cuando le pidieron que explicara cómo pensaba hacerlo, se negó en redondo. Tenía pánico de que le robaran la idea. Lo tacharon de arrogante, de demente. El escepticismo era total. Y aquí es donde entra la famosa anécdota del huevo. La leyenda, que cuenta Vasari, dice que para demostrar su ingenio les propuso un acertijo a los demás arquitectos. Les retó a conseguir que un huevo se mantuviera de pie. Nadie lo consiguió. Él, ni corto ni perezoso, lo cogió, le dio un golpecito en la base contra el mármol y lo dejó ahí, de pie. Cuando los otros protestaron diciendo que así cualquiera podía, él les contestó que también ellos sabrían construir la cúpula, si él les enseñaba sus planos. El mensaje estaba claro. Las soluciones geniales parecen obvias, pero solo después de que a alguien se le ocurran. Y el caso es que, de una forma u otra,
Consiguió el encargo. La escala del proyecto era, bueno, monumental. Se iban a necesitar más de 4 millones de ladrillos, un peso total de casi 40.000 toneladas. Y todo eso tenía que levantarse sin un soporte en el centro. El primer gran secreto de Brunelleschi, su primera genialidad, fue que en realidad no iba a construir una cúpula, sino dos. Una cúpula interior más gruesa, que sería como el esqueleto de la estructura, y otra exterior, más ligera y ancha, que haría de tejado. El espacio vacío que quedaba entre las dos hacía que todo el conjunto fuera mucho más ligero y a la vez más resistente. Pura genialidad, vamos. Pero la verdadera magia, el truco final, estaba en cómo levantó todo aquello. Primero, un patrón de ladrillos en espina de pez. Este sistema tan ingenioso hacía que los ladrillos se fueran entrelazando y se sujetaran unos a otros. Así que la cúpula se sostenía a sí misma mientras iba creciendo, sin andamios. Segundo, unos cinturones invisibles de piedra y hierro por dentro de los muros, que abrazaban la estructura para que no se reventara por la presión. Y tercero, para subir las 40.000 toneladas de material, inventó una grúa revolucionaria que funcionaba con bueyes y que por primera vez tenía un sistema de marchas y marcha atrás. Una máquina tan adelantada a su tiempo que el mismísimo Leonardo da Vinci, décadas más tarde, se dedicó a estudiarla. Hay que entenderlo bien. Brunelleschi no estaba levantando solo un techo. Estaba literalmente construyendo los cimientos de una nueva era. La construcción de la cúpula fue la obra de toda su vida. Duró 16 años, desde 1420 hasta que se consagró en 1436. Brunelleschi vivió para verla terminada, un logro que no solo cimentó su fama para siempre, sino el prestigio de toda Florencia. El impacto en la gente fue inmediato. El gran arquitecto y pensador del Renacimiento, León Battista Alberti, la describió con un asombro total. Dijo que era una estructura tan inmensa que su sombra podía cubrir a todos los pueblos de la Toscana. La sensación era unánime. La era moderna, por fin, había superado los logros de los antiguos. Filippo Brunelleschi murió en 1446 y le dieron el mayor de los honores: ser enterrado en la cripta de su propia catedral. Hoy, si vas a la plaza, verás una estatua suya. Y está puesta de tal forma que su figura mira eternamente hacia arriba, contemplando esa obra que todo el mundo consideró imposible. A día de hoy, la cúpula de Brunelleschi sigue ahí, dominando el cielo de Florencia. Pero no es solo un edificio, es un testamento de que la perseverancia, la visión y el ingenio pueden vencer a lo imposible. Y nos recuerda que cada época tiene sus propios desafíos monumentales. La pregunta es, ¿quiénes serán los Brunelleschi de nuestro tiempo?